El invierno de 1944 no solo congeló los bosques de las Ardenas, también congeló cualquier ilusión de humanidad en uno de los episodios más crudos del frente occidental. Mientras la nieve cubría Luxemburgo y Bélgica, el ejército alemán lanzó su última gran ofensiva. El Tercer Reich estaba acorralado. Desde el este avanzaba el Ejército Rojo. Desde el oeste presionaban británicos y estadounidenses. Adolf Hitler apostó todo a una jugada desesperada: romper las líneas aliadas en las Ardenas y obligarlos a negociar. El 17 de diciembre de 1944 ocurrió algo que cambiaría la atmósfera del frente. Un enfrentamiento cerca de Malmedy terminó con la captura de soldados estadounidenses por parte de una unidad de las Waffen-SS. Eran prisioneros de guerra. Estaban desarmados. La Convención de Ginebra establecía su derecho a protección. Nada de eso importó. Fueron conducidos a un campo abierto, ametralladoras listas, disparos sin advertencia. 84 hombres cayeron bajo ráfagas que los destrozaron en la nieve. Algunos intentaron huir. Fueron ejecutados por la espalda. Otros aún respiraban cuando soldados alemanes caminaron entre los cuerpos para rematarlos con disparos en la cabeza. La noticia se expandió como fuego. Estás en Crimen Oculto. Aquí analizamos lo que se ocultó, quién lo ocultó y por qué. Suscríbete ahora, deja tu opinión en los comentarios y si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, conviértete en miembro del canal Crimen Oculto, porque esta historia no termina en el momento del disparo, sino en lo que ocurrió después. La masacre de Malmedy no fue solo un crimen de guerra, fue un detonador emocional. La indignación se transformó rápidamente en rabia. Los comandantes estadounidenses utilizaron el episodio como prueba de la brutalidad nazi. En los campamentos circulaban relatos cada vez más crudos. La consigna tácita era clara: las SS no merecían compasión. Oficialmente no se ordenó ejecutar prisioneros, pero sí se transmitió una directiva ambigua: no tomar prisioneros pertenecientes a las SS. En medio del caos de combate, esa ambigüedad se convirtió en pólvora. El 1 de enero de 1945, la ofensiva alemana aún no había sido contenida. La batalla se había fragmentado en combates pequeños pero intensos en pueblos cubiertos por la niebla. Una de las unidades estadounidenses involucradas era la 11ª División Blindada. Era una división joven, con poca experiencia y con muchas bajas recientes. Recibieron la orden de tomar el pequeño pueblo de Chenogne. El avance fue difícil. El apoyo aéreo prometido nunca llegó debido a la niebla espesa. Los soldados caminaron prácticamente a ciegas hasta que fueron sorprendidos por artillería alemana. La emboscada fue devastadora. El combate dejó casas destruidas, vehículos incendiados y cadáveres esparcidos entre la nieve. Finalmente, los estadounidenses lograron flanquear a los defensores y forzaron su rendición. Eran prisioneros de guerra. Lo que ocurrió a continuación transformó a vencedores en perpetradores. Algunos soldados estadounidenses comenzaron a agrupar a los prisioneros en filas. Otros los condujeron hacia las afueras del pueblo. El recuerdo de Malmedy estaba presente en cada conversación. La indignación acumulada encontró una salida. Las ametralladoras se levantaron. Se escucharon ráfagas cortas. Después, ráfagas largas. Luego, silencio. Entre 50 y 60 prisioneros alemanes murieron en la nieve. No en combate, no intentando escapar, ejecutados. Lo más perturbador fue que no se trató de un arrebato individual, sino de una ejecución colectiva tolerada en el momento. Algunos oficiales supieron lo que había ocurrido. El general George S. Patton dejó una anotación privada en su diario, donde mencionaba que la división había asesinado a aproximadamente 50 alemanes y que esperaba que el asunto pudiera mantenerse en secreto. Y ahí comienza la parte que rara vez se menciona con claridad. ¿Qué se ocultó? Se ocultó que la masacre de Chenogne fue una represalia directa. Se ocultó que existió una atmósfera de permisividad. Se ocultó que los cuerpos fueron enterrados sin investigación formal inmediata. ¿Quién lo ocultó? Altos mandos interesados en evitar un escándalo.
un aparato militar concentrado en ganar la guerra, no en juzgar excesos propios. Una narrativa que necesitaba mantener la imagen moral intacta frente a los crímenes nazis. ¿Y por qué? Porque reconocer oficialmente la ejecución de prisioneros alemanes habría debilitado la posición moral aliada justo cuando se preparaban juicios por crímenes de guerra contra el régimen nazi. La diferencia entre Malmedy y Chenogny fue inmediata en términos históricos. Malmedy fue investigada, juzgada y utilizada como ejemplo de barbarie nazi. Chenogny permaneció en sombras durante décadas. Los cuerpos de los alemanes ejecutados fueron encontrados días después por habitantes locales que regresaban a sus casas. Creyeron que habían muerto en combate. Los enterraron sin saber que habían sido víctimas de un fusilamiento. Durante años, el episodio fue apenas una nota marginal. Recién en investigaciones periodísticas y estudios históricos posteriores comenzó a reconstruirse la secuencia completa. Documentos personales, diarios de guerra y testimonios indirectos permitieron conectar los hechos. La Segunda Guerra Mundial fue una confrontación total, donde la línea entre combatiente y verdugo podía volverse frágil bajo presión extrema. Pero eso no elimina la responsabilidad. El derecho internacional de la época era claro respecto al trato a prisioneros de guerra. La ejecución sumaria constituía un crimen. Que uno de los bandos hubiera cometido atrocidades no convertía la represalia en legal ni en ética. La masacre de Malmedy mostró la brutalidad de una unidad SS. La masacre de Chenogny mostró cómo el deseo de venganza puede erosionar incluso a quienes combaten bajo la bandera de la justicia. Y esa es la parte incómoda. Las guerras no solo revelan la crueldad del enemigo, también ponen a prueba los límites morales propios. En los juicios posteriores al conflicto, la narrativa dominante estableció una división clara. Criminales de guerra por un lado, liberadores por el otro. Sin embargo, episodios como Chenogny demuestran que la realidad fue más compleja. No se trata de equiparar responsabilidades, se trata de reconocer hechos. La Guerra de las Ardenas terminó semanas después con el fracaso de la ofensiva alemana. El Tercer Reich colapsó en mayo de 1945. Los juicios de Nuremberg establecieron precedentes históricos para procesar crímenes masivos, pero no todos los episodios recibieron el mismo nivel de escrutinio. Chenogny quedó como una herida enterrada bajo la nieve y bajo la narrativa oficial. La pregunta que surge no es cómoda. ¿Puede una causa justa mantener su legitimidad si tolera crímenes cuando la rabia domina el campo de batalla? La respuesta no es simple. En Crimen Oculto no buscamos simplificar la historia en héroes absolutos y villanos absolutos. Buscamos comprender cómo el horror se propaga, cómo la violencia genera violencia y cómo el silencio posterior moldea la memoria colectiva. Malmedy inauguró un ciclo. Chenogny mostró su consecuencia. Si quieres seguir explorando las historias que no siempre aparecen en los libros escolares, suscríbete a Crimen Oculto, activa las notificaciones y deja tu reflexión en los comentarios. Y si deseas apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, donde profundizamos en documentos, testimonios y análisis históricos, conviértete en miembro del canal Crimen Oculto. Aquí no solo relatamos batallas, revelamos lo que se intentó ocultar. Nos vemos en el próximo episodio de Crimen Oculto.